En este video les voy a enseñar cómo realizar dos ejercicios. El primero está relativamente sencillo, el segundo tiene un nivel de complejidad mayor porque son diferentes incisos, son muchos ejercicios en uno. Entonces vamos a comenzar con el 9. Dice, un corredor A está inicialmente a 4 millas al oeste. Entonces va a estar 4 millas al oeste de una asta bandera y está corriendo con una velocidad constante de 6 millas por hora. El corredor B se encuentra inicialmente a 3 millas al este. Voy a poner aquí 3 millas y está corriendo con una velocidad de 5 millas por hora al oeste. ¿Sale? Me pregunta a qué distancia están los corredores del asta bandera cuando se reúnen. Para ello voy a escribir los valores iniciales de cada corredor. Entonces, el corredor verde, lo voy a decir que su X inicial va a ser 0 millas, ¿de acuerdo? Su tiempo inicial son 0 horas. En cambio, el corredor rojo, su posición inicial van a ser las 4 millas que hay del corredor verde al asta, más las 3 millas que hay del asta al corredor rojo, serían 7 millas. Y como me dice que salen al mismo tiempo, entonces el tiempo inicial también sería 0 horas. Vamos a pensar que se encuentran, no sé, como en algún punto entre cerca del asta bandera. Entonces, aquí sería mi posición final de ambos movimientos y mi tiempo final. ¿Sale? Eso es lo que me pregunta el problema. Perdón. Solamente vamos a tener aquí un pequeño comentario. El corredor verde está yendo hacia la derecha, está yendo en esta dirección. Entonces, si yo considero esa dirección como positiva, el corredor rojo, que va en la dirección contraria, pues la velocidad tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? Mi corredor rojo, su velocidad la voy a considerar como negativa. Ahora, vamos a escribir la ecuación para el problema. Vamos a utilizar la ecuación que ya hemos utilizado antes, que dice x final es igual a x inicial más velocidad media por tiempo final menos tiempo inicial. Voy a escribir la ecuación para el corredor verde. La x final no la conozco, la dejo expresada. Es igual, la x inicial del corredor verde son 0 millas más la velocidad media, que son 6 millas por hora, por el tiempo final. Como el tiempo inicial vale 0, lo voy a omitir. Por otro lado, el corredor rojo, la x final, va a ser igual a la x inicial, que en este caso vale 7 millas, más la velocidad, pero aquí hay que tener en cuenta que su velocidad es negativa. Entonces más con menos me da menos 5 millas por hora que multiplica al tiempo final. El tiempo inicial es 0, lo puedo omitir. Entonces vean que estoy obteniendo un sistema de dos ecuaciones. Lo tengo que resolver por cualquier método, el que ustedes prefieran. En este caso, para mí se me facilita usar el método de igualación. Es decir, esta XF es igual a esta XF de aquí. Y así lo voy a hacer. Entonces, de un lado
voy a poner esta expresión. Como el 0 no me está haciendo nada, lo puedo omitir. Me queda únicamente 6 millas por hora, que multiplica al tiempo final, y eso va a ser igual a esta expresión de aquí. Entonces, 7 millas menos 5 millas por hora, que multiplica al tiempo final. Si se dan cuenta, esta ecuación ahora únicamente la variable que no conozco es el tiempo final. Para despejarla es muy simple, tengo que dejar de un solo lado todos los términos que contengan al tiempo final. Entonces, este 5 de aquí está restando, lo voy a pasar sumando. 5 más 6 son 11 millas por hora, que multiplica el tiempo final, y eso es igual a 7 millas. Por último, el tiempo final van a ser esas 7 millas entre las 11 millas por hora. Si ustedes hacen esa división, 7 entre 11 me da un valor de 0.63 millas. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí vean que en mi expresión tengo milla arriba, milla abajo se cancela, tengo la hora dividiendo en el denominador, me va a quedar arriba. Es decir, se van a encontrar a las 0.63 horas. Para calcular la x final, simplemente sustituyo en cualquiera de estas dos ecuaciones. En cualquiera que yo sustituya tengo que llegar al mismo resultado. Es más fácil si yo sustituyo en la verde. La x final es igual a 6 millas por hora por el tiempo final, que es 0.63 horas. Si yo hago esa operación, me da un valor de 3.81 millas. Es decir, el punto en el que se están encontrando está a 3.81 millas de donde inició el corredor verde. Pero el problema me pregunta a qué distancia están los corredores del asta bandera. Como el asta bandera está a 4 millas, simplemente voy a poner que a 4 le resto el valor que obtuve y me da que se encuentran a 0.19 millas de donde del asta bandera. Y esa sería mi respuesta. Déjenme lo subo aquí para que lo vean. A ver si se puede. Y muy bien. Ahora vamos a pasar a un ejercicio un tanto diferente. Tiene que ver obviamente con el MRU, pero es un poquito más complejo. Entonces, este ejercicio son como 5 incisos. Vamos a ir resolviendo uno por uno. Fíjense. Dice, un estudiante de la prepa se encuentra en un salón cuando decide salir al Oxxo a comprarse una bebida. Los desplazamientos los muestro aquí con estos vectores y me pide determinar el vector de desplazamiento del movimiento total del estudiante. Ese vector desplazamiento, simplemente recuerden que va a ser la suma de los vectores, es decir, el vector 1 más el vector 2 más el vector 3 más el vector 4 más el vector 5. Para hacer esta suma vectorial necesito tener mis vectores en coordenadas cartesianas. Aquí yo puedo ver que todos mis vectores están en polares. ¿Cómo lo veo? Porque me está dando el ángulo.
Lo primero que voy a hacer es convertirlo a polares. Entonces voy a poner aquí, para el vector 1, déjenme lo hago un poquito más despacio. Para el vector 1, la coordenada x va a ser este 36 por el coseno de 337. ¿Sale? Entonces lo voy a calcular aquí en mi calculadora. Y eso me da un valor de 33.14 metros. La coordenada y es similar, solo que en vez de usar el coseno, utilizo el seno. Y me da un valor de menos 14.07 metros. Ustedes pueden ir verificando en su calculadora. Para el vector 2, la componente x va a ser 48 coseno de 255. Me da un valor de menos 12.42 metros. Y la componente y, que es con el seno, me da un valor de menos 46.36 metros. El vector 3 va a ser 40 por el coseno de 285 y me da un resultado de 10.35 metros. En la componente y va a ser con el seno, me da un resultado de menos 38.64 metros. Para el vector 4 es lo mismo, sería 80 por el coseno de 333, lo cual me da un valor de 71.28 metros. Y la componente y es lo mismo pero con el seno y me da menos 36.32 metros. El vector 5 sería 60 por el coseno de 216, su componente horizontal, y me da un valor de menos 48.54 metros. Mientras que la componente vertical, nuevamente es lo mismo, pero con el seno, me da un valor de menos 35.27 metros. ¿De acuerdo? Ya que tengo las componentes cartesianas, para calcular mi vector resultante, simplemente tengo que hacer la suma. Es decir, voy a sumar toda esta columna y me va a dar la resultante x. Sumo toda esta columna y me da la resultante y. Es importante que respete los signos. Entonces, en el caso de la componente x sería 33.14 menos 12.42 más 10.35 más 71.28 menos 48.54. Eso me da un valor de 53.81 metros. En el caso de las componentes y, todos son negativos. Entonces hago la suma de todos y el resultado es con signo negativo. Sería 14.07 más 46.36 más 38.64 más 36.32 más 35.27, lo cual me da un resultado de menos 170.66 metros. Ese sería el vector resultante en coordenadas cartesianas. Para sacar el vector resultante en coordenadas polares, hay que recordar que la magnitud del vector la obtengo con teorema de Pitágoras. Entonces sería la raíz cuadrada
de 53.81 al cuadrado más menos 170.76 al cuadrado. A todo eso le saco raíz y me da un vector resultante de 178.94 metros. Para el ángulo utilizo la tangente inversa. Entonces sería tangente a la menos 1 de la componente vertical, que es menos 170.66 entre 53.81, lo cual me da un resultado de menos 72.5 grados. Y entonces mi vector resultante o mi vector desplazamiento sería 178.94 metros y un ángulo de menos 72.5 grados. ¿Sale? Muy bien. Este es el inciso A. Poquito largo, poquito talachudo, porque tenemos que hacer la suma de vectores, pero nada de otro mundo. Inciso B. Me pregunta los vectores de velocidad. Para los vectores de velocidad, simplemente voy a recordar que el vector velocidad es igual al vector desplazamiento entre el vector tiempo, perdón, entre el tiempo. El tiempo es un escalar, ¿sale? Me dice que es un minuto, lo voy a pasar a segundos. Recordemos que un minuto son 60 segundos. Entonces, para resolver este problema, lo voy a hacer para el primer vector, para el primer desplazamiento, y después simplemente voy a escribir los resultados. Vean que el vector desplazamiento del primer, del primer movimiento es, déjenme lo anoto aquí, 36 metros, 337 grados. ¿Sale? Y yo lo tengo que dividir entre el tiempo, que son 60 segundos. Como mi vector está en coordenadas polares, para yo dividirlo por un escalar, simplemente voy a dividir esta magnitud y el ángulo lo voy a pasar igualito a como está. Entonces sería 36 entre 60, me da un resultado de 0.6 metros por segundo y un ángulo de 337 grados. Voy a repetir lo mismo para el segundo vector. El segundo vector es 48 metros y 255. Si a 48 yo lo divido entre 60, me da un vector de 0.8 metros por segundo y el ángulo es el mismo, 255 grados. Entonces vean, aquí ya lo escribí, ¿vale? El vector 3. El vector 3 es 40 metros, entonces a 40 lo divido entre 60, me da un resultado de 0.66 metros por segundo y el ángulo es el mismo, 285 grados. El vector 4 son 80 metros, entonces 80 entre 60 me da 1.33 metros por segundo y el ángulo es el mismo, 333 grados. El vector 5 es 60 metros entre 60 segundos, pues es 1 metro por segundo y el ángulo es el mismo, 216 grados. Aquí les pongo las respuestas para que las tengan, ¿sale? Pero la lógica es esa, dividir la magnitud del vector desplazamiento entre el tiempo. Y eso me va a dar el vector velocidad. Muy bien. El siguiente inciso me dice, a partir del vector desplazamiento,
y sabiendo que el estudiante tardó 5 minutos en el recorrido total, determine el vector velocidad. Para ello, voy a utilizar este vector que ya calculé aquí. Déjenme, lo voy a escribir en esta diapositiva. Entonces, el vector desplazamiento en coordenadas cartesianas es 53.81 metros y menos 170.66 metros. Voy a escribir también el mismo vector en coordenadas polares, que es 178.94 metros y menos 72.5 grados. Muy bien. Me dice que el tiempo son 5 minutos. Entonces, déjenme escribir aquí que el tiempo son 5 minutos. 5 minutos, si yo lo paso a segundos, sería 5 por 60, me da 300 segundos. Para calcular el vector velocidad, ocupo la misma fórmula. Velocidad es igual al vector desplazamiento entre el tiempo. Y entonces, en el caso de el vector que está en coordenadas cartesianas, el tiempo va a dividir a ambas componentes. Sería 53.81 entre 300, me da 0.18 metros por segundo, la componente X, luego menos 170.66 entre 300, me da menos 0.56 metros por segundo en la coordenada Y. Para el vector que está en componentes polares, pues únicamente se va a dividir la magnitud, que sería 178.94 entre 300, me da un resultado de 0.59 metros por segundo, y el ángulo no cambia. El ángulo es exactamente el mismo. Entonces, estos ejercicios pueden parecer un poco complicados porque tienen que ver con vectores, pero la realidad es que sabiendo hacer los vectores, pues lo complicado se queda atrás. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con este de aquí. Dice, después de pasar al Oxxo, se encuentra a sus amigos en el restaurante bar La Chopería y en cierto momento ve pasar a sus papás con dirección a su casa. Si la distancia entre la chopería y la casa del estudiante son 15 kilómetros y los papás viajan a 35 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad debe viajar el estudiante para llegar un minuto antes que los papás? Entonces, vamos a esbozar el problema. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí el restaurant bar, que se llama La Chopería, y voy a poner aquí su casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está la casa. Entonces, este es un problema que podríamos llamarlo de persecución. Los dos van a salir del mismo punto, pero uno quiere llegar antes a el otro lugar, entonces tiene que ir un poquito más rápido. De color rojo voy a poner a los papás, entonces la posición inicial de los papás sería 0, el tiempo inicial también sería 0, la velocidad a la que viajan es de 35 kilómetros por hora, la posición final de los papás es la casa, que está a 15 kilómetros de la chopería, y el tiempo final, pues yo lo puedo calcular, porque conozco todo, ¿sale? Yo conozco la velocidad, la posición,
Voy a poner de este lado la fórmula de tiempo final para que vean cómo tengo todo para calcularlo. Entonces, tiempo final es igual a tiempo inicial más posición final menos posición inicial entre velocidad media. ¿Sale? Voy a sustituir los datos de los papás. El tiempo inicial es 0, la posición final son 15 kilómetros, la posición inicial son 0 entre la velocidad media que son 35 kilómetros por hora. Si yo hago esa operación, me doy cuenta que los papás van a tardar en llegar 0.42 horas. ¿De acuerdo? Voy a convertir esto a minutos. ¿Cómo lo convierto a minutos? Pues multiplicando este resultado por 60. Y me da un valor de 25.71 minutos. ¿Sale? Muy bien. Ahora, el joven. El joven, lo voy a poner de color verde. Su posición inicial igual es 0. Su tiempo inicial igual es 0. La velocidad no la conozco. La posición final vuelven a ser los 15 kilómetros. El tiempo final, yo ya sé que serían estos 25.71 minutos menos el minuto que quiere llegar antes él a su casa. Entonces le voy a restar un minuto. Eso me da 24.71 y lo voy a pasar a horas. Lo divido entre 60. Me da 0.41 horas. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, pausen el video y hagan la conversión. Muy bien. Ya tengo todo para calcular velocidad media. La velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, que sería igual a los 15 kilómetros menos 0 entre 0.41 horas menos 0, lo cual me da un resultado de 36.4 kilómetros por hora. Es decir, si el estudiante le quiere ganar a sus papás, tiene que viajar a 36.4 kilómetros por hora. Me falta el último inciso, que dice: una vez en su casa, el estudiante se dio cuenta que olvidó su mochila en la prepa. Le pide de favor a un amigo que se le acerca a su casa. El estudiante camina a 1 metro por segundo y el amigo a 4 kilómetros por hora. ¿A qué distancia de la prepa se encontrarán? Y me dice, considere la distancia entre la prepa y la casa del estudiante de 15.5 kilómetros. Entonces, voy a esbozar el problema. Aquí está la prepa. Aquí está la casa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner de color rojo al amigo. El amigo inicia su movimiento en la prepa, que sería en 0 kilómetros. Y su tiempo inicial, pues igual serían 0 horas. Entonces el amigo sale de la prepa y va caminando a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Por otro lado, en la casa sale el estudiante y su posición inicial serían los 15.5 kilómetros. El tiempo inicial es el mismo, 0 horas, pero él viaja a una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces tenemos que hacer la conversión a kilómetros por hora.
Hacer la conversión lo voy a hacer rápido. Un metro, como metro está arriba lo pongo abajo, sería 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Y segundos está arriba, está abajo lo pongo arriba. 3600 segundos es 1 hora. Entonces, el estudiante, perdón, viaja a 3.6 kilómetros por hora. Simplemente recuerden que como está yendo en la dirección contraria, esto va a ser negativo. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a escribir la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento dice que en algún punto en el camino se tienen que encontrar. Va a ser ese el x final y el tiempo final. Entonces escribo x final es igual a x inicial más velocidad media por tiempo final menos tiempo inicial. Voy a escribirlo para el caso del amigo que sale de la prepa. Entonces la x final va a ser igual a la x inicial, que vale 0, más la velocidad media, que son 4 kilómetros por hora, por el tiempo final. Ahora para el estudiante que sale de su casa, la x final van a ser igual a los 15.5 kilómetros menos 3.6 kilómetros por hora, que es la velocidad media, por el tiempo final. Nuevamente tengo dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Pueden usar cualquier método de solución. En este caso a mí se me facilita igualación. Entonces, con el método de igualación, yo digo que 4 kilómetros por hora por el tiempo final va a ser igual a 15.5 kilómetros menos 3.6 kilómetros por hora por el tiempo final. ¿Sale? Ahora, esta ecuación, la única variable que no conozco es tiempo final, entonces lo voy a dejar todo de un solo lado. De este lado está restando, lo voy a pasar sumando. 4 más 3.6 me da 7.6 kilómetros por hora por tiempo final, y eso es igual a 15.5 kilómetros. Despejando el tiempo final, me sale que es 15.5 entre 7.6, da un valor de 2.03 horas. Entonces, en ese tiempo se encuentran 2 horas después de haber iniciado el viaje. Para calcular la posición, nuevamente, puedo usar cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a usar la ecuación 1. ¿Por qué? Porque tiene menos términos. Es más fácil. Entonces, la x final va a ser igual a 4 kilómetros por hora por el tiempo final, que son 2.03 horas. Y eso me da un valor de 8.15 o 8.12 kilómetros. Los estudiantes se están encontrando a 8.12 kilómetros de la prepa. Y con esto termino los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier duda pueden regresar el video o escribirme en los comentarios y con gusto les respondo.